Mi nombre es Teresa Caicedo y junto a mis compañeros Luis Felipe Nieto y Cristian Ordóñez les vamos a presentar nuestro análisis crítico del discurso. El objetivo principal es aplicar los conocimientos adquiridos sobre el análisis crítico del discurso y lingüística crítica, analizando cómo el lenguaje se convierte en un instrumento de poder, ideología y persuasión. Escogimos a Abelardo de la Espriella por su estilo retórico, directo y persuasivo y cargado de ideología neoliberal y conservadora, ya que él refleja cómo el lenguaje puede servir como herramienta de poder, influencia y reproducción de ideologías. Analizaremos el contexto, los discursos recursivos y el impacto ideológico de su forma de comunicar. Abelardo de la Espriella es un abogado, como ya le hemos mencionado, y comentarista política reconocido por sus discursos mediáticos en defensa del orden, la autoridad y la propiedad política. Su discurso se enmarca dentro de una ideología neoliberal que promueve la defensa de la libre expresión y el individualismo como valores sociales. Esta posición lo convierte en un ejemplo clave cómo el discurso puede construir un ejemplo de sociedad, reforzar jerarquía y legitimar ciertas posturas políticas. Desde el enfoque de Bandí se busca evidenciar cómo los discursos contribuyen a mantener y desafiar las relaciones de poder. Por su parte, Norma Fairclough señala que el lenguaje no solo representa la realidad, sino que también la construye. Estos planteamientos nos permiten afianzar cómo Abelardo de la Espriella utiliza el lenguaje para representar la ideología neoliberal conservadora, como ya lo habíamos mencionado. Muy bien, y ahorita dando paso a lo que es un poco el contexto de lo que es Abelardo de la Espriella, pues vamos a entender que él mismo, dentro del marco colombiano, lo conocemos como un abogado que dentro de su trasegar pues ha significado un éxito rotundo dentro de sus procesos jurídicos, lo cual ha hecho pues que ha tomado unas riendas de poder o de empoderamiento bastante significativas y denotativas que no solamente se marcan dentro de su actuar o dentro de su estética, sino que también dentro de su narrativa o dentro de su discurso. Ahora, cuando lo revisamos dentro de aquellos elementos que menciona o que se trabajan ahorita más recientemente dentro de su campaña o su precandidatura a la presidencia de la República con vísperas a las elecciones del año 2026, pues vamos a entender que él mismo tiene un sistema bastante marcado a la hora de tratar de delimitar los ideales que le mueven. Ahora, la cohesión o la coherencia de dichos ideales, pues es algo que ya de pronto dejaremos de paso para en cuanto a la revisión de mis compañeros ya discursivamente. Siguiendo un poco con el contexto cuando hacemos una revisión de aquellos elementos que están dentro de su narrativa, pues vamos a conocer que las cuestiones de Dios, de patria, de figuras jerárquicas, de figuras aristocráticas, casi que en un sentido en el que se tiene que respetar de manera tácita el ordenamiento sistémico que ha tenido la nación durante los últimos años. Tanto así que él habla de retornar a una patria, de recuperar la patria. Parte de eso es su lema de campaña, recuperar la patria. O sea, la patria para él ya estaba establecida, ya era. Pero que de pronto entre los últimos movimientos políticos de las últimas décadas, o tal vez de este último mandatario presidencial que ha sido pues Gustavo Petro, pues dentro de su concepción o dentro de su enunciación va a permitirse entender de que la patria se ha perdido, de que ese sentido paternal del Estado frente a su pueblo, frente a su nación, se está diluyendo. Tal vez posiblemente toma como pie de auge o como punto pilar, pues va a ser entonces la cuestión del contexto de la seguridad nacional, porque en evidencia tal vez podemos tener que en el contexto de Gustavo Petro sí se ha dilatado un poco a lo que se ha venido teniendo. Claro, esto ha sido un resultado tal vez contraproducente a los ideales que movieron al pacto histórico y a todas estas figuras de la política pública nacional durante los últimos 3 o 4 años. Pero no obstante, cuando seguimos revisando un poco el aspecto también de Abelardo de la Espriella, la cuestión de los valores que él proclama son unos valores bastante rígidos, son valores que cuando se trasladan de un sentido moral a un sentido político, como lo son de pronto la rigidez, la disciplina, pues entonces están significando en demasía aspectos que son muy, muy relevantes para poder tener una demarcación significativa con lo que es su esquema de campaña. Es entonces
que ya teniendo esto como plenitud, vamos entonces a dar paso a mi compañero Felipe para que entonces nos amplíe un poco dentro del marco del análisis de discurso o el análisis crítico del discurso, pues que es lo que nos puede demarcar cuando aquellos autores o cuando aquellos teóricos que la constituyen, pues nos permiten dar una mirada muchísimo más aguda, nos permiten leer entre líneas, entre ese subtexto que nos demarcan a muchas veces tanto los políticos como los fenómenos culturales como los fenómenos sociales. Bueno, ahorita si necesitamos entonces hablar de todo lo que tiene que ver con el discurso o el análisis crítico, de todo lo que tiene que ver con lo que nos habla de la experiencia en esa forma tan particular y tan de siempre hablar a veces que parece que fuera sin pensar, pero bueno, nosotros creemos importante que se debe analizar desde distintos enfoques. Vamos a tomar en cuenta entonces enfoques muy académicos y muy prácticos para relacionar todo lo que tiene que ver en este discurso. Hablemos entonces de autores como Van Dijk, como Claude, como Ruth Woodman, en donde hablamos de que el discurso de la Espriella se construye y se legitimiza o se legitimiza alrededor de lo que tiene que ver con las relaciones de poder. Relaciones de poder, ¿por qué? Porque si nos vamos a todo lo que tiene que ver con la formación de la palabra, o como se dice de alguna manera dentro de este discurso, por ejemplo, Van Dijk nos habla de que puede organizarse a través de la polarización. Cuando nosotros hablamos de la polarización, o cuando nosotros hablamos de alguna manera de cómo se habla de los malos, de los buenos, se habla de ellos, se habla de aquellos, se divide de alguna manera este discurso. En este caso, en el discurso de la Espriella, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los patriotas, los corruptos, los decentes, los indecentes. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros necesitamos realizar el análisis de este discurso, estamos viendo que se dan cuenta de las estrategias que se pueden llegar a la polarización. ¿Qué pasa? Esta estrategia de polarización básicamente lo que busca es que exista una identidad colectiva positiva y otra que se pueda deslegitimizar a través de estos opuestos. Ya, sencillo. Por ejemplo, en el caso de Fight Club, nos puede decir que él se plantea desde la CD que existe una parte del texto donde se analiza de alguna manera que este lenguaje tenga metáforas de adjetivos. Luego, desde una formación práctica discursiva, en donde se determina cómo se produce, cómo se interpreta este lenguaje o de alguna manera este mensaje que se quiere dar, desde una práctica social donde básicamente este mensaje se relaciona como una estructura de poder. Entonces, ¿qué pasa? Aplicando esas dimensiones y observando cómo de la Espriella, por ejemplo, utiliza adjetivos valorativos como ser honesto, como ser trabajador o como ser moral, puede fortalecer entonces una imagen que de alguna manera trata de vender y de llenar un Movistar Arena y que de alguna manera el dinero siempre va a fortalecer. Bajo estos términos, entonces, el término vago, o término corrupto, o término populista, lo único que hace es atacar o, de nuevo, polarizar todos estos adversarios imaginarios o de pronto de real que de alguna manera este hombre propone. Hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta que se recurre constantemente a metáforas sobre la decadencia. ¿Y por qué decimos metáforas de la decadencia? Porque de alguna manera, dentro del discurso, cuando se habla de una patria enferma, de una moral que se perdió, ¿cierto? Apelamos a la emoción y apelamos al miedo para poder llegar a una necesidad. ¿Y por qué se apela al miedo o se apela a la emoción? Porque es un país que lleva muchísimo tiempo en guerra, porque es un país que se construye desde las partes más bajas de lo que tiene que ver con sus trabajadores, de los obreros, y que de alguna manera el miedo siempre vende, ¿cierto? Ahora, si nos vamos con Ruth Woodard, él nos habla de que debe analizarse el contexto histórico para poder entender todo lo que se da en estas ideas. ¿Y qué pasa? De la Espriella de alguna manera surge de un contexto muy diferente, muy político y sobre todo muy desconfiado institucionalmente, donde esos discursos
de cierta manera hablan de una restauración del orden moral. Ya hablar de restauración, está hablando de que anteriormente o naturalmente existe un caos. ¿Y qué pasa? Pues que tienen que establecerse ese orden moral, ¿cierto? Donde obviamente entidades como la iglesia tienen que participar. ¿Qué pasa? El lenguaje se está convirtiendo entonces en este caso en un modelo donde debe reproducirse un poder que es simbólico. ¿Y qué pasa con que sea simbólico? Pues sencillo, que debe considerarse de alguna manera como una visión de un mundo que es muy jerárquico. Es decir, en ese sentido, se falta entonces que debe obedecer, ¿sí? Tiene que tener un mérito cada una de sus valores individuales. En específico, como lo que lo entendamos de cierta manera, lo que se hace es persuadir, ¿cierto? Es un proceso de persuasión, no solamente donde se legitima una estructura social, que es lo que vimos, sino también ciertos valores que no se imponen, no, bueno, sí, realmente se imponen, en el sentido en el que no te lo ofrecen, sino que de alguna manera tratan de mostrarse como valores universales, pero pues, seamos sinceros, ¿no? De alguna manera dentro de su estructura de nacimiento y de su proceso de ir como una persona, de alguna manera genera su propia moralidad bajo las necesidades de una ley en general. Pero aquí lo que pasa es que se invisibilizan todo lo que tiene que ver con los pensamientos. Ya para cerrar y para hablar de todo lo que tenemos que reflexionar sobre esto, nosotros tenemos que entender que dentro del análisis del discurso y de la lingüística crítica, son dos únicas formas en este paso que nos permiten entender cómo este lenguaje es una herramienta de poder. Sencillo. Cómo el análisis del discurso de Abelardo de las Espriella nos ayuda a reconocer cómo las palabras pueden influir, ¿cierto?, en una forma de pensarnos y de actuar. Porque, seamos sinceros, no todos tenemos para los zapatos de Abelardo de las Espriella. No, yo creo que para un pedacito del cordón, tal vez. Pero creo yo que el que los compra es el que se da cuenta que quiere ser moralmente mejor que otros. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿hay personas moralmente mejores que otras? Muchas gracias. Para terminar, el lenguaje tiene el poder de transformar la sociedad, pero también puede mantener las desigualdades si éstas no se cuestionan críticamente. Por eso en la educación el ACD se convierte en una herramienta esencial para formar ciudadanos conscientes y críticos. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, para tener ahorita relación directa con lo que viene siendo un cierre, una conclusión para este análisis crítico del discurso, vamos a tomar entonces como último la figura de Van Dyck, el cual nos proporciona que dentro de un aspecto ideológico y lingüístico, los elementos mancomunadamente van a estar conversantes. Es decir, los aspectos lingüísticos crean un espectro, crean un panorama, una construcción, y en esa construcción el moldeamiento subjetivo de los hablantes o del hablante, en este caso de Abelardo, nos va a proclamar una ideología, es decir, un esquema racional o posiblemente en algunos casos irracional sobre lo que vienen siendo los aspectos estructurantes sobre el deber de la vida o sobre el comportamiento mismo que debe operarse sobre la vida misma. Es decir, nos va a proporcionar un esquema lineal en los cuales nos va a proponer cómo debe comportarse la vida dentro del ejercicio político. En este caso, cómo debe comportarse las políticas públicas de Colombia para una demarcación estatal, una demarcación nacional. Y como lo veníamos retomando desde antes, eso se sentencia en su figura directa cuando dice vamos a reconstruir o vamos a recuperar o vamos a retomar la patria. No siendo más por el momento, nos despedimos entonces. Espero que hayan degustado del formato del vídeo y no siendo más por el momento, que pasen una muy buena tarde o muy buen día.